Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecido. Amén. Me alegra verlos aquí. Amén, hermana Daisy, la bendiga. Amén, gloria al Señor Jesús. Dios bendiga al hijo de nuestro hermano Manuel Teresa, que está aquí con nosotros nuevamente. Amén, gloria al Señor Jesús. Estemos orando, ¿verdad?, por aquellos que faltan. Amén. A la manana y su familia yo no los presento porque los consideramos de casa, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Pero oremos, ¿verdad?, por los que no están aquí presentes, ¿verdad?, para que el Señor los bendiga, les fortalezca. Amén. A los miembros de Dinastía que nos estén escuchando por Facebook Live, les voy a pedir que por favor dejen un comentario en el video para cuando yo revise, saber que estuvieron participando del servicio y estuvieron presentes. Amén. Dios bendiga a todas las personas que nos miran por las redes sociales. Amén. Y Dios nos bendiga a nosotros que estamos aquí presentes, congregados en el nombre del Señor. Amén. Gloria sea el Señor Jesús. Yo sé que Dios va a continuar bendiciendo nuestras vidas. Amén. Hermanos, para el próximo mes, déjame ver el calendario. El próximo mes, iniciando el primer domingo, que es el 3 de mayo. 3 de mayo, amén, vamos a cambiar nuestro horario, hermano. Los servicios los domingos van a ser a las 5 de la tarde, amén. Así que esto inicia el próximo mes, amén. Este mes continuamos normal hasta el próximo mes, ¿verdad? Nuestros servicios van a cambiar a las 5 de la tarde los domingos y nuestros servicios de los martes van a pasar a los miércoles, amén. Estamos tratando de mejorar nuestro horario, amén. Gracias a Dios se nos dio esta oportunidad. Amén, y los domingos así poder iniciar un poco más temprano, ¿verdad? Desde que iniciamos, ¿verdad? He escuchado a visitas que llegan y dicen, es que se nos hace muy tarde, ¿verdad? Y pues para usted, para mí, sabemos que no debería de ser excusa. Amén. Yo, cuando estaba joven, me acuerdo que mis padres me hacían ir porque no iba de gusto. Era un chamaco rebelde, ¿verdad? Pero me hacían ir a una iglesia, tenían como 14 años. Y en esta iglesia teníamos servicio los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Teníamos 2 servicios el domingo, amén. Y allí estábamos los 2 servicios sin excusa, ¿verdad? Y a mí de la oreja me llevaban, pero me llevaban. Amén. Y eran 2 servicios, amén. Y sabemos que no debe de ser una excusa el horario, ¿verdad? Pero también sabemos que estamos en el negocio de las almas. Amén, estamos en el negocio de las almas, ¿verdad? Y pues cuando se está tratando de alcanzar las almas no tienen todavía el mismo entendimiento, ¿verdad? La misma dedicación o pasión que uno tiene, ¿verdad? Y a veces incluso, hermano, los que ya tienen años en el Evangelio, todavía les hace falta un poquito más, al tal grado que a pesar de que ya tienen 3 años, todavía les pesa ciertas cosas, ¿verdad? Pero pues estamos en el negocio de las almas. Amén, estamos en el negocio de las almas y por lo tanto, de verdad, debemos de tratar de hacer todo de la mejor manera que podamos, primeramente para agradar a Dios y segundo para alcanzar almas para el reino de Dios. Amén. Así que esperamos en el Señor, ¿verdad?, que este horario sea de más bendición, ¿verdad?, y que esas visitas que han llegado, ¿verdad?, y que han puesto por excusa el horario, pues ahora estén con nosotros. Amén, estén con nosotros, ¿verdad? Y poder tenerlos aquí juntamente con nosotros adorando al Señor. Y el servicio de los martes se va a cambiar al miércoles para que ya no estén tan pegados, también tan continuos los servicios, porque esta es otra de las cosas que había escuchado, ¿verdad? Que se le hacía muy pegados los servicios, domingo, luego otra vez los martes, ¿verdad? Y querían un poco más a distancia entre ellos, ¿verdad? Y pues se nos dio la oportunidad, por lo tanto los servicios, ¿verdad? De los martes se van a cambiar a los miércoles, mismo horario, 7 de la tarde. Amén. Se tiene ese horario porque usualmente la gente trabaja, ¿verdad? Y pues entre semanas se tiene que dar oportunidad para que salgan del trabajo, puedan llegar a tiempo. Aunque ustedes saben que los miércoles siempre hacemos el esfuerzo de salir, ¿verdad?, antes de las 9, ¿verdad? Para que todos puedan llegar a buena hora a su casa. Amén. Pero este horario, hermano, inicia el próximo mes, que es mayo 3. Amén. Es un domingo, ¿verdad? Un domingo cuando iniciamos este horario, ¿verdad? Y los domingos de ahora adelante va a ser a las 5 y nuestro servicio de los martes se va a pasar a los miércoles. Amén. Y a los líderes de damas, varones y jóvenes, ¿verdad? Antes de que este mes termine, les avisaré si las reuniones se van a cambiar a los martes o a los jueves. Amén. Porque teníamos la reunión de damas, jóvenes y varones los miércoles. Amén. Pero ahora que estamos haciendo este cambio, ¿verdad? Pues vamos a tener que cambiar estas reuniones ya sea al martes o ya sea al jueves.
Amén, pero yo les avisaré a los líderes, ¿verdad? Antes de que este mes termine. Amén, pero oremos, hermano, para que este horario nos sea de bendición. Amén, y esas personas que nos han visitado y que han puesto por excusa el horario, lleguen, ¿verdad? Y ya no pongan por excusa el horario y continuemos creciendo en las cosas del Señor. Amén, gloria a Jesús. ¿Estamos listos? Amén. Voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una pequeña oración antes de entrar al estudio de esta tarde. Vamos a orar todos juntos como pueblo. Padre mío, te doy gracias, Señor, por permitirnos y darnos la bendición de estar aquí congregados en tu santo nombre. Gracias, Señor, por cada hermano que hizo el esfuerzo de venir a tener comunión con tu cuerpo, Padre Santo, y a venir a escuchar tu palabra y humillarse ante tu presencia, Señor. Te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y de igual manera a todos aquellos que nos están escuchando por las redes sociales, Señor. Abre nuestra mente, nuestros corazones para escudriñar tu palabra y recibir revelación de ella, entenderla, amarla, aplicarla, vivirla, Señor mío. Ayúdame a hablar con gracia, con poder, con sabiduría y poder edificar, Padre mío, a tu congregación para tu honra y tu gloria, y sea tu Espíritu el que nos hable, nos ministre, nos llene. En el nombre de Jesucristo, amén. Puede tomar su asiento, hermano. El Señor Jesús le bendiga. Amén. Tenemos estudio esta noche, hermanos. Estamos continuando con nuestro curso de Cristología. Amén. Esta es la lección número 3, ¿verdad? Ya tuvimos 2 lecciones, ¿verdad? Estudiamos la deidad de Jesucristo y estudiamos la encarnación. Y el día de hoy vamos a estar estudiando la humanidad perfecta de Jesucristo. O sea que Él fue 100% hombre y sin pecado. Amén, gloria sea el Señor Jesús. Y Cristología, ¿verdad? Para aquellos que no recuerdan qué significa, simplemente significa el estudio de Jesucristo. Amén. Recuerden que todo lo que voy a hablar y voy a decir está allí en su bosquejo. Usted me tiene que seguir allí en su bosquejo, hermano, y tenga una pluma, tenga un lápiz para comentario extra que yo agregue y que usted desee recordar, lo pueda apuntar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar. La humanidad perfecta de Jesucristo, lección 3. Punto número 1, introducción. En Jesús vemos la perfecta humanidad. Amén. O sea que Él era 100% hombre y sin pecado. Jesús fue Dios hombre. Amén. Pablo dijo, Dios manifestado en carne. Verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. A esto se le llama la doble naturaleza de Jesucristo. A veces lo mirábamos operar como Dios, o sea, como el Padre, ¿verdad? Cuando levantaba a los muertos, cuando calmaba la tempestad, amén, cuando sabía lo que las personas estaban diciendo adentro de su corazón, sin siquiera hablar con sus propias palabras. Y a veces lo mirábamos operar como hombre, cuando comía, cuando oraba, cuando ayunaba, cuando dormía, cuando se cansaba del camino, de tanto caminar. Amén. Esa era la doble naturaleza del Señor. Pero tales afirmaciones como María fue la madre de Dios Todopoderoso y la sangre del Calvario fue la sangre de Dios son incorrectas y deben ser modificadas. Hay una verdad en tales afirmaciones, pues Dios se manifestó en la carne en la que nació y murió. Y la palabra encarnada fue Dios. Sin embargo, Dios Todopoderoso no puede ser engendrado ni morir. Aunque en esas declaraciones hay cierta verdad, hermano, no se están hablando bien. María no es la madre del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dios no puede ser engendrado, hermano. Dios no tiene principio, no tiene ni fin. Lo que nació en el vientre de María, amén, fue la carne con la cual Dios, el Eterno, el Creador, se vistió. Amén. Y el que murió en la cruz era Dios manifestado en carne, obviamente, pero Dios no muere, hermano. Lo que murió fue el cuerpo. Amén. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tendrá fin. Amén. De hecho, esa fue una de las razones, y lo vamos a estudiar en este estudio, por la cual Dios encarnó. Dios sí hizo hombre, porque Dios no muere, hermano. Y Dios no tiene cuerpo, por lo tanto, no tiene sangre. Él es espíritu. ¿Dios es qué? Dios es espíritu, amén, y Él es eterno, no tiene ni sangre y ni muere. Pero la humanidad necesitaba de un cordero sin pecado para que fuera redimida de su pecado, y la ley exige sangre, amén, y la única manera de poder ofrecer este sacrificio era que el santo humanara, y a través de ese cuerpo Él muriera por nuestros pecados. Amén. Pero, amén, esas frases, aunque tienen cierta verdad,
se le podría decir, cierta razón no están siendo bien expresadas. Amén. María fue la madre del hijo del hombre, de la carne, pero no del Dios todopoderoso, porque Dios no puede ser engendrado. Lo que María engendró fue el cuerpo, la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Y de igual manera Dios no puede morir. De hecho, hermano, cuando Jesucristo se presentó ante Pilato, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros nos acordamos de esto, ¿verdad? Cuando Pilato le dice a Jesús, ¿qué no sabes tú que yo tengo el poder para quitarte la vida? Y Jesús dijo, no, a mí nadie me quita la vida, yo la estoy dando. Amén. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué Jesús no murió antes de llegar a la cruz? Cuando derramó tanta sangre. Yo creo que todos aquí conocemos un poquito de ciencia y sabemos que el cuerpo humano solamente puede derramar cierta sangre hasta que se desmaya y muere. Amén. Y todos aquí sabemos que cuando Jesús estaba siendo latigado, no fue un látigo normal, fue un látigo con clavos. Un látigo que siempre que le pegaba le arrancaba pedazos de carne, hermano. A tal grado que Jesucristo quedó totalmente desfigurado. ¿Cuánta sangre no estaba derramando Jesucristo? Y luego todavía tenía que cargar la cruz, hermano. O sea, Jesús derramó una cantidad exagerada de sangre. Y todavía en la cruz le clavan clavos. Siguió derramando sangre. Pero ¿cómo es posible que ese cuerpo no se estaba desmayando? ¿Cómo es posible que ese cuerpo no aún había muerto? Porque ese cuerpo no podía morir hasta aquel que habitaba en ese cuerpo, que estaba siendo vestido por esa carne, saliera. Por eso Jesús dijo en la cruz, ahora entrego el Espíritu. Y cuando salió el Padre, salió el Espíritu que estaba siendo investido por esa carne, entonces el cuerpo muere. Fíjense qué tremendo está esto. Amén. Ok, continúo leyendo. No hay ninguna escritura que pruebe que la carne de Jesús no es la misma que la nuestra. Solamente en el hecho establecido que Él era impecable. Él era 100% hombre, hermano. Él era 100% ser humano. La Biblia dice claramente que Dios se encarnó, que Dios se manifestó como hombre, no como un semi-hombre, no como un semi-humano, sino literalmente como un ser humano, como un hombre. La diferencia entre él y usted y yo es que Él no tenía nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Las escrituras establecen claramente que el Señor habitó en carne como sus hijos. O sea que Él fue un ser humano tal y como el hombre. Amén. Dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, su creación, el ser humano, está compuesto de carne y sangre, Él también participó ¿de qué? De lo mismo, hermano, exactamente de lo mismo. Amén. Así que esta escritura nos enseña que Jesucristo no era solamente 50% hombre, sino que Él era 100% hombre, hermano. La única diferencia de Él entre nosotros es que Él era sin pecado. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Por qué nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa? Porque nosotros provenimos de Adán. Amén. Y ese ADN se sigue transmitiendo de ser humano a ser humano. ADN que Jesucristo no tenía, porque Jesucristo no provino de un hombre, sino que Él era Dios encarnado. Alabado sea el nombre de Jesús. Ok, punto número 2. Jesús es llamado hombre. El hecho de que las escrituras llaman a Jesús hombre, hermano, nos confirma y nos revela que Jesucristo era un ser humano como usted y como yo. O sea que Dios literalmente encarnó. ¿Ok? Referencias bíblicas a esto está Mateo 2:11 que dice, y al entrar en la casa, ¿vieron a qué? ¿Y qué es un niño? ¿Que no es un hombre, un ser humano? O sea, estaban viendo a algo que nomás era mitad hombre o alguien que literalmente era un hombre. Era un niño, era un ser humano. Amén. A Filipenses 2:8 también dice, y estando en la condición ¿de qué? De hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el gran amor de Dios, hermano. Que Él, siendo el Dios todopoderoso, el Dios de gloria, amén, estuvo dispuesto a convertirse en algo tan insignificante y tan pequeño como lo que es el ser humano. Esto la Biblia lo considera que Dios se humilló. ¿Por qué Dios se humilló? Porque siendo, ¿verdad?, el Dios de la gloria, se convierte en algo tan pequeño como lo que es usted y lo que soy yo.
Y a través de este principio de la encarnación, Dios nos enseña lo que usted y yo debemos de hacer: humillarnos a Dios. Si Él mismo estuvo dispuesto a humillarse, ¿cuánto más usted y yo? Si Él, que es el Todopoderoso y no tiene necesidad de humillarse, se humilló para redimirnos, ¿cuánto más nosotros deberíamos de estar dispuestos a humillarnos, que tenemos necesidad de ser redimidos? Continúo. Punto 3, 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Hombre. Jesucristo, hombre. Amén. Estas escrituras, hermano, nos revelan y nos enseñan que Dios literalmente humano. Y como hombre se ofreció como el cordero, como hombre murió por nuestros pecados, como hombre derramó sangre y como hombre es nuestro mediador. Es nuestro abogado, y gracias a Él todo aquel que ama a Jesucristo, que está en Jesucristo, no tiene condenación. Amén. ¿Qué mejor mediador que el Señor Jesús? Amén. Continúo. Punto B. No menos de 80 veces en los evangelios Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Amén. Esta frase simplemente revelaba lo que estábamos estudiando, y lo que estamos estudiando, que Él era un ser humano, que Él se había encarnado, que Él era hombre. Y también, ¿verdad? Esto hace referencia a su linaje. Amén. A través de la sangre que se manifestó. Amén. Por eso se hacen las referencias de la simiente de Abraham, la simiente de David, o sea, el linaje de David, o la simiente de la mujer, o sea que Dios iba a encarnar a través del nacimiento, amén, a través de una mujer que sabemos que usted y yo, ¿verdad? Que Dios se vistió de carne a través de María, amén. Pero cada una de estas frases, hermano, simplemente revela y enseña que Jesucristo era hombre, amén, que Jesucristo era un ser humano y que Dios literalmente encarnó, ¿ok? A punto 3, Jesucristo tuvo la apariencia de un hombre. Amén. Estos versículos nos enseñan también, ¿verdad? El hecho de que Jesús se parecía como un hombre, de que Él era un hombre. Amén. Las referencias bíblicas son Lucas 24:18, dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ¿verdad? Esta escritura sucede después de que Jesucristo resucitó. Amén. Ya no estaba su cuerpo en la tumba, y había dos de sus discípulos platicando de lo que había sucedido. Y entonces el Señor se les acerca, ¿verdad? Ya con un cuerpo resucitado. ¿Eres tú? Le dice, ¿eres tú el único forastero? O sea, hablando a Jesús. ¿Eres tú el único forastero? Miren lo que estos discípulos le están diciendo a Jesucristo. ¿Eres tú el único extranjero? ¿Y acaso un extranjero no es un hombre? Amén. ¿Verdad que sí? Un extranjero es un ser humano, un extranjero es un hombre. Estos discípulos están reconociendo, ¿verdad?, que el que estaba enfrente de ellos era un varón, era un forastero, era un extranjero. No reconocían que era Jesucristo porque sus ojos estaban cegados. Amén. Después fueron abiertos, alabado sea el nombre de Jesús. Pero obviamente con esta declaración la Biblia nos enseña que Jesucristo era hombre. Amén. Era un ser humano. Juan 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío? ¿Siendo qué? Judío. ¿Y qué es un judío? Un hombre, hermano. Fíjense nomás. Esta mujer está declarando que el Mesías con el cual estaba hablando era un ser humano, un hombre, alabado sea el nombre de Jesús. Luego Juan 20:15 dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensando que era el hortelano. ¿Sabe por qué lo estaba confundiendo? Por un jardinero. Que si no me equivoco era Magdalena. Amén. Confundió a Jesús por un jardinero. ¿Y qué es un jardinero? Un hombre, hermano. Amén. Así que estos versos nos enseñan, hermano, que cuando la Biblia dice que Dios humanó, literalmente Dios humanó, hermano. Amén. Y Dios estaba con nosotros como un ser humano. ¿Ok? Punto A. En estos versículos podemos ver que Jesús parecía a un judío. Y él era judío porque él provenía del linaje de David. Amén. Era hebreo. Él parecía un judío, un forastero, o sea, un extranjero.
y un hortelano, o sea, un jardinero. En realidad nadie conoce cómo era Jesús. Amén. El versículo que posiblemente pueda describirlo más que cualquier otro es Isaías 53:2. Amén. No tenemos, hermanos, registros, ¿verdad?, de la apariencia de Jesucristo. Y en mi persona creo que Dios lo hizo con un propósito. Amén, porque obviamente si el Señor quería que tuviéramos un registro de su apariencia, nos lo hubiera dejado, porque nos dejó un registro de su voluntad. Amén. Si fuera tan importante que también tuviéramos un registro de cómo se miraba y de eso dependía nuestra salvación, yo le aseguro que el Señor no lo hubiera dejado. Amén, pero el Señor no nos dejó un registro de su apariencia. ¿Por qué, hermano? Porque si lo hubiera dejado, hermano, imagínense cómo estaría aún más la idolatría. Porque el Señor no quiere que estemos adorando una fotito de Él. El Señor no quiere que estemos adorando una estatua de Él. El Señor quiere verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No que se estén humillando a imágenes o estatuas, sino que se estén humillando a Él de todo corazón, buscando de su palabra y de su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pero el verso más cercano que tal vez nos pueda describir un poco de lo que era la apariencia del Mesías, de Jesucristo, se encuentra en una de las profecías del Antiguo Testamento, que es Isaías 53:2, que leemos, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin, ¿qué? Atractivo. Sin atractivo. ¿Para qué le decíamos? Fíjese nomás, hermano. O sea, este verso nos está enseñando que Dios en su humanidad no iba a ser un hombre muy atractivo. Dios en su humanidad no iba a ser un hombre humilde en apariencia. Fíjese nomás, hermano. Fíjese cómo Dios se humilla. Que en su deidad, en el Padre, hermano, Él es el más hermoso. Él es el más espléndido. Él es el más maravilloso. Y siendo así, humana, en una apariencia no espléndida, hermosura, sino en humildad, sin atractivo. Fíjense nomás. Amén. Eso nos revela y nos expresa aún más la humildad del Señor y cómo Él se humilló. Porque yo le aseguro, hermano, que Él siendo Dios, ese velo, ese cuerpo que Él estaba haciendo en el vientre de María, Él lo pudo haber hecho un modelo si Él quería. Sí, hermano, ojos verdes, ¿no? ¿Verdad? Y de gran atractivo, amén, y con los mejores músculos, ¿verdad? Mas sin embargo el Señor no hizo eso, hizo todo lo contrario a eso. La Escritura dice que sin atractivo, miren nomás, hermano, sin atractivo. Eso es ser humilde. Que Él pudiendo crearse el mejor cuerpo, aún así se hizo un cuerpo humilde. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Pero este texto, ¿verdad?, es el texto más cercano que tenemos, ¿verdad?, a lo que la apariencia del Señor podía ser o fue en esta tierra. Amén. Continuamos, punto 4. Dice: Jesús experimentó todas las debilidades del hombre excepto pecado. Amén. Esto nos revela, ¿verdad?, lo que estamos estudiando, que Dios literalmente humanó. Amén. Que Jesús era humano, era hombre encarnado, ¿verdad? Gloria sea el Señor Jesucristo. O sea, Dios manifestado en carne. Amén. Y como hombre, hermano, Él experimentó las debilidades que tiene todo ser humano. Amén. Las referencias bíblicas a esto es Mateo 4:2. Que es su siguiente página, ¿verdad? Para los que no han dado vuelta, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Tuvo hambre. Jesús es su deidad, como Padre, ¿tiene hambre? No, hermano, pero como hombre, ¿tenía hambre? Amén. Sí, hermano. O sea, podemos ver, hermano, que Él, como ser humano, participó de las mismas debilidades que usted y yo tenemos. Obviamente Jesús en su deidad, o sea, como Dios, como el Padre, Él no tiene necesidad de comida, hermano. Él es autoexistente.
Porque Él es el gran yo soy, Jehová, el eterno, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y Él no necesita de alimento para sostenerse. Él es la vida. Mas sin embargo, cuando Él encarna, hermano, y se hace ser humano, se hace hombre, humana, Él participa, hermano, en su humanidad, en esa carne, de las mismas debilidades que usted y yo tenemos. Por eso lo vemos que Él también comía. Amén. Mateo 8:24. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, porque Él ¿qué estaba haciendo? Fíjese lo que estaba haciendo. Estaba durmiendo. El dormir es una debilidad nuestra, hermano. Porque si no dormimos, después ¿cómo andamos? ¿Verdad? Y después de cierto tiempo de no dormir, días, no sé cuántos, ¿verdad? Nuestra mente, ¿verdad? Comienza a perder el sentido, ¿verdad? Y cosas feas le comienzan a suceder al cuerpo humano. ¿Por qué? Porque necesitamos de descanso. Necesitamos de dormir. Pero realmente, ¿a poco Dios necesita dormir? Dios siempre está trabajando. Dios siempre está activo. Dios siempre, ¿verdad?, está operando. Gloria sea el Señor. Tenemos a un Dios que te mira cuando estás despierto y te mira cuando estás dormido. Que así como te protege cuando estás consciente, así también te protege cuando estás inconsciente descansando en la cama. ¿Por qué? Porque Él siempre está trabajando, siempre está despierto, siempre está operando. Pero en su humanidad, cuando Él encarna como hombre, hermano, vemos que como hombre participó de las mismas debilidades que usted y yo tenemos. Como hombre, Él tenía que comer. Y como hombre, Él también tenía que dormir. Punto 3, Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy, ¿qué? Triste. Fíjese nomás, como hombre, Él también se entristecía. Él también sentía la tristeza. Cuando no creían en Él, cuando sus discípulos estaban siendo duros de corazón, de cabeza, amén. Él sentía la tristeza, tal como usted y como yo. Si usted cree que el Señor no sabe cómo se siente sentir tristeza en el corazón, en la mente, está equivocado, hermano. Dios sabe qué es lo que usted y yo sentimos, porque Él también las experimentó como hombre cuando encarnó. Continúo. 4. Juan 4:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿cansado de qué? ¿Se cansó Jesús? Fíjese nomás. Esa es otra debilidad humana, hermano, que usted y yo nos cansamos. Amén. No somos como Dios, que Él no se cansa. Usted y yo nos cansamos. Amén. ¿Y por qué se cansó Jesús, hermano? Porque Él era hombre. Amén. Él encarnó, Dios se hizo literalmente un ser humano como usted y como yo, alabado sea el nombre de Jesús. Y si usted necesitaba comer y necesita comer, Él necesitaba comer. Si usted necesita dormir, Él necesitaba dormir. Si usted se cansa de tanto trabajar, Él se cansaba de tanto ministrar. Él se cansaba de tanto evangelizar, hermano, de caminar tanto desierto, alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? No era la deidad lo que se estaba cansando, era el cuerpo, amén. Y esto nos enseña, hermanos, que Él literalmente era hombre. Ok, punto A. Estos versículos podemos leer que Jesús tenía hambre, sed, estaba cansado, fatigado, dormía como cualquier otro hombre. Él había experimentado pena, dolor de corazón, soledad, desilusión, tal como cualquier otro hombre, ¿verdad? Hay solamente una diferencia importante, que Jesús nunca sufrió derrota. Jesús nunca sufrió derrota. Él nunca cedió a la tentación. Él vivió fuera del pecado y resultó victorioso. Esa es la diferencia, amén, en su humanidad a la nuestra. Que usted y yo, hermanos, hemos sido derrotados por el pecado, pero gracias a su victoria, Él nos ha hecho más que vencedores. Alabado sea el nombre de Jesús, amén. Y Él jamás fue vencido. Satanás trató de vencerlo en el desierto. Los fariseos trataron de vencerlo. Los saduceos trataron de vencerlos.
El pueblo trató de vencerlo, alabado sea el nombre de Jesús, mas sin embargo nadie logró derrotarlo, alabado sea el nombre de Jesucristo, sino que Él venció la muerte, Él venció al mundo y Él venció al mismo diablo, alabado sea el nombre de Jesús. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué no? Dice, sino uno que fue tentado en todo según ¿qué? Nuestra semejanza. Fíjese nomás, hermano. Este versículo nos está enseñando que todas las debilidades que usted tiene como ser humano, Él las tuvo. Él fue tentado en todas las áreas que usted fue tentado. Amén. Y así como usted tiene necesidad de dormir, Él también la tenía. Así como usted tiene la necesidad de descansar, Él también la tenía. Alabado sea el nombre de Jesús. Y gracias a ello tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Amén. Ok, continúo. Punto 5. Jesús fue tentado en todos los puntos. Amén. Obviamente, hermano, Dios no puede ser tentado. Pero cuando Dios encarna en ese cuerpo, Él podía ser tentado por Satanás. En esa carne, Él podía ser tentado por el hombre, por el mundo, tal y como usted y como yo. Porque Él era un ser humano, hermano. ¿Y puede el ser humano ser tentado? Claro que sí, hermano. El ser humano es tentado constantemente. Amén. Por lo tanto, Él también fue tentado en todos los puntos que usted y yo somos tentados como personas. Amén. Leo dice, la Biblia establece claramente que Jesús fue tentado en cada punto en que es tentado el hombre, o sea, un ser humano. Esto muestra que Jesús fue un verdadero hombre, porque su humanidad fue tentada tal y como somos usted y yo. La deidad no puede ser tentada, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y eso está claro en Santiago 1:13. Allí dice claramente, ¿verdad?, que Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estaba siendo tentado? La humanidad del Señor. La carne del Señor, no la deidad, sino el cuerpo. Alabado sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Y vemos esto en las Escrituras. Hebreos 4:15, que lo acabamos de leer, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue, ¿qué? ¿Fue tentado Jesús? Sí, hermano, fue tentado Jesús. Amén. Él participó de las tentaciones, hermano, que usted y yo pasamos, ¿verdad? Y vivimos como seres humanos. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo ¿qué? Tentado. Y vuelvo a repetir, no era la deidad la que estaba siendo tentada, era la carne, la humanidad. Pero el hecho de que el Señor podía ser tentado nos demuestra, nos enseña que Dios literalmente se hizo un hombre 100%. Porque si Dios no se hubiera hecho un hombre 100%, entonces no hubiera logrado ser tentado ni por Satanás ni por el mundo. Amén. Porque Dios no puede ser tentado. Amén. La única manera que esto logró hacerse es que Él humanó tal como usted y como yo. ¿Ok? Punto B. En el desierto Jesús fue tentado en 3 maneras. Amén. Aquí fue, ¿verdad? Que casi todos nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto, amén, y fue tentado por Satanás. Amén. Aquí el Señor, en esta historia, ¿verdad? En esta prueba por la cual pasó, amén, Él fue tentado por el deseo de la carne, amén, el deseo de los ojos, ok, y la vanagloria de la vida. Amén, que esta es la manera, hermano, en que el ser humano es tentado. Estas 3 áreas envuelven todas las tentaciones del ser humano, literalmente. Esto lo encierra todo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Encierra todas las tentaciones que usted y yo podemos tener como personas. Y si el Señor fue tentado en estas 3 áreas, nos enseña y nos revela que fue tentado en todo lo que usted y yo somos tentados como personas. Dice 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, fíjese lo que hay en el mundo, los deseos de ¿qué? De la carne. ¿Los deseos de qué?
De los ojos. ¿Y la vanagloria de qué? De la vida. No proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Hermano, esta es la manera en que el diablo, el pecado y el mundo tienta al ser humano y mantiene al ser humano apartado de Dios. A través de los deseos de la carne, a través de los deseos de los ojos y a través de la vanagloria de la vida. Hay muchas personas que no se quieren convertir al Señor a pesar de que saben que la palabra es verdad y ofrece salvación, porque no quieren abandonar los deseos de la carne. Yo he evangelizado personas y me han dicho: Omar, qué bonito hablas. Y yo sé que lo que me estás diciendo es cierto, pero ¿sabes qué? Yo no quiero dejar mi manera de vivir. ¿Qué es eso? El deseo de la carne, hermano. Por el deseo de la carne no se pueden convertir al Señor. Esa es la tentación de su vida. Otros por los deseos de los ojos. Porque a través de los ojos, hermano, nos afanamos de las cosas de esta vida y anhelamos material, anhelamos lujos, anhelamos riquezas, anhelamos placeres, alabado sea el nombre de Jesús. Y por esa tentación, por ese mismo deseo, hay que muchos no están dispuestos a convertirse al Señor. Y tercero, la vanagloria de la vida, hermano. El poder de la vida. El placer de la vida, la satisfacción de vivir en el pecado. Amén. Por esa misma razón no se convierten. Y esta es la manera en que el ser humano es tentado. Amén. Y esto no proviene de Dios, esto proviene del mundo y del diablo. Y esta fue la manera en que Jesús mismo fue tentado. Ok, pasamos al punto C. Estas tentaciones de Jesús pueden ser clasificadas de tres maneras. Amén. Tentación para usar su poder para atenderse a sí mismo. Tentación para lucir su poder. O tentación para usar su poder para obtener más poder. Amén. Y las vamos a aplicar leyendo la historia en este momento. Mateo 4 del 1 al 11 se encuentra la historia en la cual el Señor fue tentado en el desierto. Y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Fue tentado Jesús? Amén. Ok. Para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? ¿Tuvo hambre? ¿Participado de las mismas debilidades que tenemos usted y yo como ser humano? Sí, hermano, tuvo hambre. Amén. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? ¿Dios o Satanás? Satanás, porque Dios no tienta. Amén. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas peras se conviertan en pan. Amén. Aquí está la primera tentación. La tentación que tiene que ver con los deseos de la carne. Porque ¿qué es lo que su carne quería en ese momento? Comer. Eso es lo que su carne quería hacer en ese momento. La primera tentación de que recibió Jesucristo de parte del diablo en el desierto era el deseo de la carne. Amén. ¿Y cómo lo estaba tentando? Tentado para que usara su poder para atenderse a sí mismo y satisfacer la necesidad de su carne de comer. Ok, ya aplicamos la primera. Continuamos. Y vino el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas peras se conviertan en pan. Y él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. Esta segunda tentación tiene que ver con la otra tentación que somos tentados usted y yo como seres humanos por el mundo y por el diablo, que es la vanagloria. Satanás le estaba diciendo: si tú eres quien dices ser, tú te puedes aventar aquí, vas a flotar, vas a volar, no vas a tener ningún problema. ¿Qué quería Satanás? Que Jesús se vanagloriara. Eso es lo que quería Satanás. Satanás quería que Jesús luciera su poder. Quería que Jesús luciera su poder. Pero ¿a qué había venido el Señor? ¿Para qué se manifestó Dios en carne? ¿Para exaltarse o para humillarse? Para humillarse y enseñarnos que la exaltación se alcanza no exaltándonos a nosotros mismos, sino que humillándonos a nosotros mismos. Porque el que se exalte será humillado y el que se humille será ¿qué?
exaltado, hermano. Y aquí aplican todos estos principios. Y todos estos principios los vemos que el Señor nos dio el ejemplo de ello a través de su ministerio, a través de su propia vida humana. Amén. Pero miramos que el Señor está siendo tentado en la vanagloria y Satanás está tratando de que el Señor luzca su poder. Amén. Lo cual el Señor no hizo. Falta una tentación más. Continuó. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Esta es la tercera tentación. Y le dice, y le mostró todos los reinos. ¿Qué fue lo que hizo? Le mostró todos los reinos. ¿Qué está aquí en operación? Los ojos, hermano. Le mostró todos los reinos. Esta es la tercera manera en que somos tentados, y la tercera manera en que Jesús fue tentado, a través de la vista. Somos tentados a través de los ojos de la carne, a través de la vanagloria de la vida y a través de los deseos de los ojos. Y aquí en el desierto estamos viendo esto en operación. Estamos viendo que el diablo está tratando de tentar al Señor a través de los deseos de la carne, a través de la vanagloria de la vida, porque estaba tratando de hacer que el Señor se vanagloriara a sí mismo, luciendo su poder, y a través de los deseos de los ojos, cuando le muestra todos los reinos. ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás? Satanás estaba tratando y lo estaba tentando para que el Señor usara su poder para obtener más poder, cuando el Señor no había venido a eso, sino que había venido a morir por nuestros pecados. Amén. Por esa misma razón, cuando el pueblo trató de declararlo rey, el Señor huyó de ellos, porque el Señor no había venido a eso. Él había venido primero a morir como cordero, pero un día va a volver como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Ok? Pero a través de esta historia, hermanos, miramos como literalmente el Señor Jesucristo fue tentado, hermano, en todas las áreas que un ser humano puede ser tentado. En los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Y estas cosas no proceden del Padre, o sea, no proceden de Dios, sino que proceden del mundo. Y de estas tres cosas, hermano, usted y yo nos tenemos que cuidar. Porque esto es lo que lo va a mantener a usted apartado de Dios. Los deseos de su carne. Que su carne siempre va a contradecir el Espíritu, hermano. Siempre va a contradecir el Espíritu. Si usted vive sujetado a lo que su carne desea y lo que su carne quiere, jamás se va a poder sujetar a la palabra de Dios. Jamás va a poder obedecer los preceptos de Dios. Jamás va a lograr convertirse genuinamente al Señor. Estas tres cosas nos apartan y nos mantienen apartados de Dios. Por eso usted y yo, como seres humanos, nos tenemos que cuidar de nuestra humanidad. Y tenemos que alejarnos, hermano, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vana gloria de la vida. ¿Cuántas personas no han caído por esto, hermano? Simplemente en el pastorado. Voy a hablar del pastorado porque soy pastor por gracia de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos pastores no han caído porque Dios fueron levantados a tal punto y llegan a ese punto y se comienzan a vanagloriar? Se comienzan a vanagloriar, ¿verdad? Y por esa misma vanagloria caen. Empezaron muy bien, pero no se cuidaron de sí mismos. Y la Biblia nos enseña que nos tenemos que cuidar de nosotros mismos, hermano. Porque si te descuidas y si te confías, una de estas tres tentaciones te van a ganar. Te van a ganar, hermano. Seas pastor, seas líder de alabanza, tengas 25 años en el Evangelio o seas nuevo. Si no te cuidas de ti mismo, una de estas tres tentaciones te van a ganar. Amén. ¿Pero le ganaron al Señor? No, hermano. Él fue victorioso sobre toda y cada una de las tentaciones. ¿Ok? Continuó. Punto D. Indudablemente Jesús fue tentado en numerosas ocasiones durante toda su vida y ministerio. Pero su tentación más grande fue en el jardín de Getsemaní. Amén. Cuando su carne, ¿verdad? Estaba luchando con ella, ¿verdad? Porque ya se aproximaba la hora de sufrir. Ya se aproximaba ese momento en que iba a sentir su carne siendo despegada de sus huesos, de sus nervios, de sus tendones. Y el Señor, hermano, luchó con su carne, así como usted y yo luchamos con ella.
Pero ¿sabe cómo el Señor la venció? ¿Qué estaba haciendo el Señor en Getsemaní? Orando, hermano. ¿Qué fue lo que el Señor le enseñó a sus discípulos para que no cayeran en tentación? ¿Qué es lo que tenían que hacer? El Señor les dijo, orar para que no caigáis en tentación, hermano. Y no solamente lo enseñó, sino que Jesús lo practicó y nos dio el ejemplo, hermano. Y en Getsemaní, cuando esa carne, ese cuerpo, hermano, estaba doliendo, estaba entristecido porque ya conocía el dolor que se aproximaba, el sufrimiento que se aproximaba, alabado sea el nombre de Jesús. Y esa carne se estaba angustiando al tal grado que se estaba oponiendo para que el Señor cumpliera con su propósito con el cual había encarnado. En ese momento, más que nunca, Jesús estaba orando, clamando, alabado sea el nombre del Señor, para vencer esa carne, hermano, y llegar a la cruz del Calvario y redimir a sus hijos, a su creación. Y si Él, hermano, siendo Dios humanado, oró para vencer esa carne con la cual se había vestido, hermano, ¿cuánto más usted y yo no deberíamos aprender a orar, iglesia? ¿Cuánto usted y yo más no deberíamos de aprender a orar? Muchas de las veces, hermano, por esa misma razón las tentaciones nos ganan. Te ganan los deseos de la carne, te ganan los deseos de los ojos, o te gana la vanagloria de esta vida. Porque no te estás fortaleciendo con lo único que el Señor dijo que te libraría de la tentación: la oración. La oración. Continuamos, punto 6. Como un hombre, Él fue el Hijo. Amén. Ya hemos estudiado esto cuando estudiamos teología propia. Amén. También cuando estudiamos un poquito acerca de la deidad de Jesús, ¿verdad? Y su doble naturaleza, ¿verdad? Pero obviamente hablar de que Jesús era 100% hombre, ¿verdad? Pues se tiene que tocar este tema nuevamente. Y usted y yo sabemos, hermano, que Jesús como el hombre fue el Hijo. En su deidad, Él era el Padre. Como Dios, Él era el Padre. Por eso cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y estaremos conformes, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado contigo, no sabes quién soy, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. En su deidad, Él es el Padre. Y como el Padre, Jesús siempre ha existido. Amén. Pero como hombre, o sea, como humano, tuvo un inicio. Y en su humanidad, Él es el Hijo. En la deidad, Él es el Padre. En la humanidad, o sea, en la carne, Él es el Hijo. No son dos personas diferentes, no son dioses diferentes, es el mismo Dios, simplemente manifestándose de una manera distinta para salvar al ser humano. Eso es todo, hermano. Pero es la misma persona, el mismo Dios, redimiendo a su creación. ¿Ok? Leemos, dice, solo llegando a ser hombre, Él podía llegar a ser el Hijo unigénito. Juan 3:16, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabemos que el Mesías, el Hijo, no era otra persona, sino que era Jehová mismo manifestado en carne. El Antiguo Testamento nos enseña que era Jehová el que iba a caminar entre nosotros. Que era a Jehová a que lo iban a vender por esas piezas de plata. No otra persona, no otro Dios, sino que iba a ser Jehová mismo. Amén. Jesús en su deidad es el Padre, es Jehová, es Yahweh. En su humanidad, Él es el Hijo. El mismo nombre de Jesús nos revela esto. Jesús, Yeshua, significa Yahweh, Jehová, el que salva o el Salvador. El mismo nombre del Señor nos revela quién es el Hijo. ¿Quién era esa persona que se manifestó en carne? Era Jehová mismo. Amén. Ok, continúo leyendo. No un hijo eterno, ni un hijo creado, sino un hijo que fue concebido en el vientre de María. Amén. Esto es importantísimo entender. Ya estudiamos esto en las lecciones pasadas, pero sabemos que la Biblia nos enseña claramente que Dios no humanó, no se manifestó como el Hijo hasta que llegó el cumplimiento del tiempo.
Había un tiempo que Dios ya había asignado desde aún antes de la creación, en el cual Él un día iba a humanar y se iba a manifestar en carne. Jesús como Dios siempre ha existido, hermano, porque Él es el Padre, Él es eterno y todopoderoso. Pero como humano tuvo un principio. Como humano, ¿verdad? No llegó a ser hasta que se manifestó a través del vientre de María, en donde entra el Espíritu Santo, que es el Padre, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo, Espíritu Santo, amén. Entra el Espíritu Santo al vientre de María y entonces allí se viste de carne. Amén. Y entonces, ¿verdad? Por eso mismo la Biblia dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Pero esto es importantísimo creer y saber esto, hermano, que Jesús como Padre siempre ha existido. Jesús como Dios siempre ha existido, pero como humano tuvo un inicio. La Biblia es clara que Él no humanó hasta que llegó el tiempo del cumplimiento. Amén. Continúo leyendo. Como el Hijo, Él participó de nuestras debilidades y fue tentado en todos puntos. Un estudio de los siguientes versículos revela a Jesús en su humanidad como el Hijo. Hebreos 5:8. Como el Hijo, Él aprendió ¿qué? La obediencia. Era la carne que también la tenía que sujetar. Así como usted y yo la tenemos que sujetar. Amén. Como el Hijo, o sea, como hombre, aprendió la obediencia. Juan 17, todo el capítulo de Juan 17 es una oración que el Señor hizo. Y como el Hijo, el Señor oraba, hermano. Él oraba. Amén. Porque era el hombre. Y como ser humano tenemos que orar, ¿sí o no? Sí, hermano, como seres humanos tenemos que orar. Y si el Señor se hizo 100% ser humano, entonces tenía que orar Él. Sí, hermano, porque era un ser humano tal y como yo. Y así como esta carne necesita de Dios, su humanidad, su carne también, hermano. Por eso es que Él también oraba. Más que también, hermano, el Señor hacía todo esto porque Dios se manifestó como el Hijo para enseñarnos cómo vivir vidas como hijos. Para enseñarnos cómo vivir vidas como seres humanos. El tipo de relación que debemos de tener con Él. Que así como el Señor estuvo dispuesto a sacrificarse, nos está enseñando, quiero que ustedes estén dispuestos a sacrificarse. Que así como el Señor dedicaba su vida a la oración, al reino, el Señor nos está diciendo, esto es lo que quiero de ustedes, que dediquen su vida a la oración, al reino. Porque ¿de qué sirve ganarse al mundo, hermanos? Al último terminas perdido. Eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere que operemos en el reino, nos dediquemos al reino, nos enfoquemos al reino. Por algo dijo, poner primeramente el reino y su justicia. Por algo lo dijo. Él lo vivió. Nos dio el ejemplo cómo debemos de vivir como hijos, hermano. Y todo lo que Él practicó, todo lo que Él vivió como ser humano, como hijo, usted y yo lo tenemos que practicar y lo tenemos que vivir. Por algo dice la Biblia, ser imitadores de Cristo. Ser imitadores de Cristo. Continúo leyendo. Juan 14:28. Como el Hijo, Él fue menos grande que el Padre. Por eso el Señor dijo, el Padre mayor que yo es. Estaba hablando de la carne. Estaba hablando de la humanidad, de ese velo que cubría al Padre, hermano. Como Padre, Él no tiene necesidad de comer. Pero como el Hijo, como ser humano, ¿tenía necesidad de comer? Pues sí, hermano, entonces la deidad es mayor que la carne. Obvio. Como carne tuvo un principio, pero como Padre en la deidad ¿tiene principio? No, hermano, Dios no tiene principio ni tiene fin. Como Padre en la deidad se cansa. No, hermano, pero como ser humano se cansaba. Sí, iglesia. Por eso el Señor dijo lo que dijo aquí. Estaba hablando de su humanidad. Estaba hablando de la carne que cubría al Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Ok? Continuó. Marcos 13:32. Como el Hijo no sabía todo. Amén.
Como el Hijo, o sea, porque Él humanó, hermano, y se hizo un ser humano tal y como usted y yo. Y usted y yo tenemos una mente ilimitada o limitada. Tenemos una mente limitada, hermano. Y el Señor se hizo 100% hombre, hermano. Y como hombre, Él también tenía una mente limitada como la de usted y la mía, alabado sea el nombre de Jesús. Pero como Dios, dice la Biblia, que Él sabía todo de los hombres. Ahí es donde vemos la doble naturaleza de Jesucristo en operación. Por eso es importante, hermano, conocer la doble naturaleza del Señor. Él era 100% hombre, pero Él también era 100% Dios. Y a veces operaba como el Hijo, o sea, como hombre, en su humanidad, o a veces operaba como el Padre. Cuando no lo sabía todo, era porque estaba operando en su humanidad. Pero cuando lo sabía todo, a tal grado que no ocupaba escucharlos hablar, sino que sabía lo que había dentro de los corazones de todos allí presentes, estaba operando como Dios mismo. Cuando se cansaba del camino, era en su humanidad, como hombre. Pero cuando apaciguaba la tormenta, levantaba a los muertos, daba vista a los ciegos. Amén. Todo esto, ¿verdad?, nos enseña lo que estamos enseñando. Que Él era 100% Dios, pero Él también era 100% hombre. Y a veces operaba como el Padre, hermano, o a veces operaba como el Hijo. Amén. Y si usted conoce esto y entiende esto, entonces versículos como estos no se le van a hacer complicados de entender y ni lo van a confundir. No lo van a confundir porque usted ya sabe que el Señor tenía una doble naturaleza. Porque Él no era cualquier hombre, era Dios manifestado en carne. ¿Ok? Continúo. Punto 7. Bueno, de los siguientes versículos para leerlos todos. Marcos 13:32, como el Hijo, Él no sabía todo. Gálatas 4:4, como el Hijo, Él fue hecho de mujer, o sea, se vistió por medio, ¿verdad?, de un nacimiento de mujer, ¿verdad? Y Gálatas 2:20, como el Hijo murió, amén. Como el Hijo murió, obviamente Dios no es capaz de morir, solo que lo que tuvo que hacer el Señor, tuvo que humanar, amén. Y como hombre, Él murió, ok, como cordero. Punto 7, hubo un propósito en su humanidad. O sea, hay razones, hermano, por las cuales Dios tuvo que encarnar. Hay razones por las cuales Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y los propósitos son los siguientes. Punto 1, que Él podría ser nuestro redentor. Amén. Necesitábamos a alguien que nos librara de la condenación de la ley. Necesitamos a alguien que nos redimiera de nuestro pecado. Pero ese sacrificio tenía que ser un sacrificio puro, un sacrificio santo, que ningún animal ni ningún ser humano era capaz de hacer, porque todos somos pecadores. Ningún animal ni ningún ser humano era capaz de dar el sacrificio que la ley exigía para que usted y yo fuéramos redimidos. El único que era capaz de hacer esto era Dios. ¿Y cómo lo hizo? Humanando, encarnando, haciéndose hombre. ¿Para qué? Para convertirse en nuestro redentor. La necesidad de la expiación demandó que hubiera un sacrificio sin pecado ofrecido en nuestro lugar. Y solamente Dios podía proveer tal sacrificio. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Él también se hizo hombre, Él también se hizo de carne y de sangre, siendo espíritu, porque Dios es espíritu. Siendo espíritu, Él se hizo de carne y de sangre cuando se manifiesta como el Hijo, o sea, como hombre, ¿verdad? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir. Aquí está el propósito. Aquí está el propósito por el cual Dios se hizo hombre. Aquí está el propósito por el cual Dios encarnó, humanó, el propósito por el cual Dios se manifestó como el Hijo, para destruir. Para destruir. ¿Destruir qué? Para destruir por medio de la muerte. ¿Cómo iba a destruir? Por medio de la muerte. Él tenía que morir para destruir. Por eso es que Él participó de carne y sangre. O sea, para eso Dios se hizo hombre, para morir. Y a través de su muerte Él iba a destruir. ¿Qué iba a destruir? El que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo.
Fíjese nada más. Esta escritura nos enseña que el propósito, hermano, por el cual Dios participó de carne y sangre, o sea, la razón por la cual se hizo de carne y sangre, fue para morir. Fue para morir, porque como Dios Él no puede morir, pero como hombre Él sí lo iba a poder hacer, o sea, como el Hijo. Entonces Él participa de carne y sangre humana, se hace hombre, amén, y así poder morir y a través de la muerte destruir. Que iba a destruir al que tenía al imperio de la muerte, esto es al diablo, porque el diablo le había quitado la autoridad a Adán. Pero ahora el Señor se la arrebató porque lo venció a él, al pecado, a los demonios en la cruz del Calvario. Por esa misma razón, hermano, el diablo no nos puede condenar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Tenemos debilidades, tenemos trompezos, tenemos nuestros errores, pero si estamos en Cristo y nos mantenemos en Cristo, no tenemos condenación. Porque ya el diablo no tiene el imperio de la muerte, sino que Jesús lo venció, Jesús lo destruyó. Alabado sea el Señor. Por esa misma razón, hermano, es que Dios tenía que participar de carne y de sangre. Tenía que humanar. ¿Ok? Otro propósito, que Él podría ser nuestro mediador. ¿Qué mejor mediador? ¿Qué mejor sumo sacerdote que Dios mismo encarnado, hermano? ¿Qué mejor mediador que alguien que nunca cambia y que es bueno? Porque si usted y yo fuéramos mediadores, hermano, híjole. Ya desde cuando hubiéramos mandado todos al infierno, yo creo. Si contra penas nos aguantamos. Ahora, hermano, ¿se imagina? No, hombre, hermano. Demos gracias a Dios que Él no es como nosotros. Y que Él estuvo dispuesto a humanar, hermano. Porque los sumos sacerdotes que tenía Israel como mediadores, híjole. Leemos el Antiguo Testamento y miramos que uno de ellos fueron tremendos, hermano. Y a veces en vez de ayudar al pueblo, los hacían caer aún más en pecado. Y les hacían más mal que bien. Por eso necesitamos un sumo sacerdote que sí era bueno. Un sumo sacerdote que sí fuera santo. Un sumo sacerdote que sí mirara primordialmente por el pueblo y no por sí mismo. Y esto fue lo que Dios hizo, hermano, cuando humanó y se manifestó en carne como el Hijo. Que Él podría ser nuestro mediador. Nuestro mediador conoce nuestras debilidades por medio de su omnisciencia, pero también por medio de su experiencia actual. Él conoce tus debilidades porque como Dios, Él lo sabe todo. Pero ya no tan solamente a través de su omnisciencia, sino a través también de su experiencia, porque Él humanó y sintió cada debilidad y cada tentación que tú sientes como ser humano. Y por esa razón, el escritor de Hebreos dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, miren lo que está diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Wow. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Por eso es que nos conviene tener a Jesucristo como mediador. Porque Él sí se va a compadecer de nosotros, hermano. Él sí se va a compadecer de nosotros. No solamente porque Él lo conoce todo, sino también, como dice la Escritura, que Él fue tentado en todo, tal como usted y como yo. Por eso dice, según nuestra semejanza. Por esa misma razón, hermano, usted no se tiene que sentir avergonzado acercarse al Señor cuando comete un error. No, hermano, no se tiene que sentir avergonzado. Usted no se tiene que sentir con miedo de acercarse al altar, a la presencia del Señor, de buscar de su rostro cuando está pasando por un momento débil en su vida. Tiene alguien que se puede compadecer de usted. ¿Sabe por qué? Porque Él sintió lo que usted está sintiendo ahorita. Él sintió todo lo que usted siente como ser humano. Todo, hermano. Él lo sintió. Y por esa misma razón, hermano, nunca se sienta avergonzado. Nunca tenga miedo de buscar de su presencia. Porque Él sabe exactamente, hermano, lo que está pensando y lo que está sintiendo. Él se puede y se va a compadecer de nosotros.
Y punto 3, que Él podría ser nuestro rey. Para tener un reino tiene que haber un rey. Él reina ahora en nuestros corazones, pero pronto Él vendrá a reinar en la tierra. Amén. Obviamente el Señor quiere tener un pueblo, ¿verdad? Y este pueblo, ¿verdad? Quería ser rey sobre de Él, ¿verdad? Pero el rey que era sobre el pueblo, pues era Satanás, porque él tenía el imperio, él tenía la autoridad. Amén, alabado sea el nombre de Jesús. Pero Él le quitó esa autoridad, ¿verdad? Él le quitó ese poder, ¿verdad? Y Él ahora es rey sobre todos aquellos que se convierten a Él. Amén. Y ahorita está el reino espiritual del Señor. Amén. Y Él reina en nuestros corazones por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Pero este reino espiritual un día se va a hacer un reino físico. Amén. Y en ese reino físico, amén, usted y yo vamos a reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, y punto número 4, que Él podría ser nuestro juez. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, este varón se refiere a Jesucristo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Amén. Y Dios es un Dios justo, hermano. Amén. Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y conforme a su justicia, ¿verdad? Él se manifiesta en carne, ¿verdad? Para experimentar, ¿verdad? Lo que usted y yo experimentamos como seres humanos. Y el día que nos presentemos delante del trono, usted no le diga al Señor, es que tú no sabes lo que yo sentí. Ah, no, estás bien equivocado. Ah, es que tú no sabes lo que estaba pasando. Estás bien equivocado. Él sabe lo que estás sintiendo. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe lo que estás viviendo, porque Él lo vivió como hombre. Él lo sintió como hombre. Él lo experimentó como hombre. Por lo tanto, el que te va a estar juzgando, no te va a estar juzgando con injusticia, te va a estar juzgando con justicia. Y en resumen, con eso terminamos. 8. Gracias a que Dios humanó y fue un verdadero hombre, es que podemos entrar a su trono de gracia confiadamente, porque sabemos que Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él mismo las experimentó, pero sin pecado. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue 100% hombre, hermano. Y Él experimentó, Él sintió, Él vivió, y Él fue tentado en todas las maneras que el hombre es tentado y experimenta en esta vida esas debilidades, amén, y esas pruebas, alabado sea el nombre de Jesús. Y gracias a esto, hermano, dice el escritor de Hebreo que usted y yo nos podemos acercar a Él confiadamente. Amén. Hebreos 14, 15 y 16, luego verso 16, porque el 15 ya lo leímos bastantes veces. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Gloria sea al Señor Jesús. Puestos de pie, por favor. Por esta misma razón, hermanos, es que usted y yo nos podemos acercar confiadamente. No con vergüenza, no con miedo, no con duda, sino confiadamente, hermano. Confiadamente. Porque el Señor, cuando humanó, hermano, Él vivió todo lo que usted está viviendo. Y Él sintió todo lo que Él está sintiendo, lo que usted está sintiendo. Él fue tentado en cada una de las debilidades que usted y yo poseemos como seres humanos. Él sabe cómo se siente sentir esa tristeza en el corazón. Él sabe cómo se siente sentir esa angustia en la mente. Él sabe cómo se siente cuando tu carne te está atacando a que no te sujetes a la voluntad de Dios. Él sabe, hermano. Él oró, lloró y derramó lágrimas como de sangre, hermano, cuando estaba luchando con ese velo de carne. Él sabe, hermano. Él sabe lo que usted siente en su cuerpo. Él sabe lo que usted siente en su mente y en su corazón. No solamente como Dios, sino también como hombre, porque Él lo experimentó y lo vivió.
Y dice el escritor de Hebreos, gracias a eso, te puedes acercar confiadamente. No te estás acercando a alguien que no sabe cómo se siente estar estresado. No te estás acercando a alguien que no sabe cómo se siente estar preocupado. No te estás acercando a alguien que no sabe cómo se siente estar siendo juzgado. No te estás acercando a alguien que no sabe cómo se siente estar luchando. Te estás acercando a alguien que conoce todo esto perfectamente bien. Y por eso dice el escritor de Hebreos, por esa misma razón te puedes acercar confiadamente. No teniendo miedo que te va a juzgar porque estás siendo tentado. No teniendo miedo que te va a juzgar porque te estás sintiendo preocupado. No teniendo miedo que te va a juzgar porque estás pasando por una prueba. Sino acercarte confiadamente que te va a socorrer. Que te va a mostrar gracia. Que se va a compadecer. Porque Él fue tentado tal como usted. Así que vamos a terminar esta enseñanza, hermano. Si usted gusta pasar a este altar, adorar al Señor por un momento, buscando su presencia y agradeciéndole, hermano, que Él estuvo dispuesto a humillarse de esta manera, porque requiere de mucho amor, hermano, para humillarse. Amor el cual a nosotros todavía nos hace mucha falta, y por esa misma razón muchas de las veces no nos humillamos como deberíamos de humillarnos. Pero el amor de Dios fue tan grande que Él estuvo dispuesto a hacer lo que mucho hombre y mujer aún no está dispuesto a hacer, a humillarse para redimir a su pueblo, a sus hijos. Así que agradezcamos al Señor en esta noche y démosle gracias con amor, con adoración y con clamor, que Él nos ama tanto que estuvo dispuesto a humanarse y en ese cuerpo entregarse en la cruz del Calvario, para redimirnos, para santificarnos, para justificarnos, para liberarnos, para empoderarnos, para salvarnos, para restaurarnos, para transformarnos, para darte esperanza en tu matrimonio, para darte esperanza con tus hijos, para darte esperanza con tu propia vida, alabado sea el nombre del Señor, y otorgarte una vida de abundancia, una vida con gozo, una vida con paz, una vida con alegría, una vida con propósito en esta tierra, y poder ser su hijo, poder ser su siervo, poder ser su instrumento y poder ser templo de su gloria y de su espíritu. Adora al Señor.